pero ahora lo que viene es más maravilloso todavía porque vamos a reivindicar el significado tan especial que él tiene, el 25N, y para ello, para este programa, vamos a tener a Carolina Valencia desde Colombia, a Isabel Segovia desde México, a Mónica Cortiza y Ximena Dona María desde Argentina, y como invitada a Paula Salvajanes, que es portavoz del colectivo de mujeres galegas Na Diáspora, periodista gallega, nacida en Buenos Aires, licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad de Santiago de Compostela, entre otras muchísimas cosas. Así que yo voy a ceder los bártulos, como quien dice, aquí a la compañera Carolina, ya se encarga de la conducción, se encarga de despedir el programa y seguro que será un espacio maravilloso y de reivindicación sobre todo y de denuncia, que es lo que perseguimos siempre desde esta emisora. O sea, no ser condescendiente con lo que la gente dice, sino decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Así que adelante, Carolina. Bienvenida, Paula. Y para vosotros el Hola, ¿qué tal? programa. Yo me tengo que marchar porque me sale el avión y que voy para Honduras como veedor internacional de las elecciones y nada, me tengo que marchar. Carolina, adelante, el programa es vuestro y arriba el poder popular de la mujer. Gracias, Buen Francisco. Buen viaje. viaje y que vaya todo bien en Honduras. Eso. Buenas tardes, Bueno, compañeras. Bienvenida, Paula. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿qué Vamos hoy a, tal? como lo dijo Francisco, a reivindicar este 25N que fue ayer, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias de Género. Y pues vamos a dividir este espacio, estos 40 minutos que tenemos en dos partes. Primero vamos a hacer unas preguntas a nuestra invitada, Paula. Luego, Paula, si te quieres quedar como a la charla, bienvenida. Me encantaría muchísimo que nos siguieras acompañando. Y luego vamos a hacer una charla con unas preguntas eh, que le vamos a responder todas. Vamos a ver unos videos y unos audios, escuchar unos audios de mujeres, testimonios de mujeres que han sido víctimas y sobrevivientes, sobre todo de violencias de género. Entonces, bueno, Paula, bienvenida. Quiero que te presentes brevemente. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es la segunda vez que tengo el honor de participar en este programa tan maravilloso. Y bueno, venía escuchando con mucha atención también las intervenciones de los compañeros y las compañeras que participaron antes. Y bueno, nosotros la otra vez ya comentábamos con Jime, que está ahí, el trabajo que desarrollamos desde el colectivo Galegas Na Diáspora, que somos un grupo de mujeres de la colectividad gallega de Buenos Aires, que hace unos años, antes de la pandemia, decidimos que estábamos mejor juntas, ¿no? Que era mejor participar y organizar cosas en conjunto y que era una necesidad que existía dentro de nuestra colectividad, que si bien es muy rica en el nivel asociativo, ¿no? Tiene distintos tipos de asociaciones y organizaciones. Bueno, lo que vimos es que en muchas de ellas todavía las formas de ese asociacionismo, bueno, no respetaba demasiado el papel que podían tener las mujeres en una sociedad más igualitaria. Entonces, bueno, nos empezamos a juntar y ver de qué manera organizarnos e impulsar proyectos y actividades para que, bueno, el feminismo intentase permear un poco más la colectividad gallega y española, ¿no? En Argentina. Ese es uno de nuestros leitmotivs. En un contexto de una Argentina en ese momento en el que, bueno, estaba en pleno furor la, la campaña para la legalización del aborto y bueno, la reivindicación de los derechos de los feminismos y nos parecía que nuestra forma de identidad también nos pedía ese compromiso, ¿no? En nuestra colectividad. Justo iba para allá, Paula, porque vemos que el gobierno de Milei, tanto el gobierno de Milei como el gobierno actual de Trump y lo que pretende hacer Vox en España,
es como recortar esos presupuestos, esas políticas públicas que hay en torno al tema feminista, a las igualdades, al tema de la igualdad, al tema de las diversidades. Entonces, ¿cómo contrarrestar todo eso que está pasando en el mundo actual en torno a los gobiernos de derechas? Pues no nos olvidemos que, bueno, Italia también está en ese tema de ese recorte. ¿Cómo hacer para que todo eso lo podamos convertir y transformar en más apoyo, en más soluciones, en más em, palabras, en más voz para nosotras, para las diversidades en el mundo? ¿Cómo gestionar ese problema que tenemos ahora? Es una muy buena pregunta, es algo de los que nosotras también nos preguntamos. El cambio, perdón, el cambio de escenario, como te decía, desde el inicio desde el inicio de nuestro grupo y nuestra militancia ahora es un cambio radical, digamos, es muy fuerte la diferencia entre encontrarnos en las calles pidiendo y festejando, ¿no? Lo que finalmente se consiguió después de tantísimos años de lucha, de tantas generaciones trabajando en ese sentido a bueno, un cambio de escenario que se dio con el gobierno de Javier Milei, ¿no? Que parece que hay un retroceso, no parece, no, existe claramente un retroceso en todas estos derechos que eran conquistas, que están recogidos en el ordenamiento jurídico del país y que, bueno, es algo que no estaría siendo ahora mismo ni defendido ni priorizado, se desfinancian todas las políticas de género y se ha tomado al feminismo como objetivo de mucho de las campañas de odio. Que se están promoviendo en la esfera pública, ¿no? Entonces, muchas de las conquistas en derechos humanos, el feminismo dentro de ellas, parecían que en Argentina estaban consolidadas y ahora mismo parece que tenemos que volver a explicar como que el agua moja, ¿no? Que somos sujetos de derecho, que es necesario avanzar todavía un poco más en la igualdad y que no está conseguido, que el feminismo no pretende obtener ninguna ventaja sobre nadie, porque ellos defienden el discurso de que si priorizásemos los derechos de las mujeres estaríamos siendo desiguales y ellos postulan que la igualdad es otra cosa y nosotros lo que tenemos que volver a explicar es que la igualdad es lo que necesitamos conseguir a través de todas las medidas legales y sociales como las políticas de género venían hasta ahora impulsando, ¿no? Y entonces muchas de las compañeras periodistas feministas tuvieron un retroceso en sus espacios, en sus trabajos. Hay que volver a defender. Alguna de nuestras compañeras, por ejemplo, Luciana Pecker, está en España porque fue víctima de una campaña bastante fuerte de amenazas y tuvo que marcharse a España, pidió asilo en su momento como político, diciendo que Argentina parece un país que ahora mismo no defiende los derechos de las mujeres. Y bueno, nosotras sentimos que ese contexto se agudiza, ¿no? Y entonces hay que volver a explicar por qué nosotras no estamos en contra de nadie, sino que lo que pretendemos es poder vivir en libertad y ser dueñas de nuestras vidas, de nuestras decisiones y tener la misma capacidad que veníamos teniendo de plantear una nueva forma de pensar las relaciones políticas, las relaciones humanas, que no parece tan fuera de órbita, ¿no? En ese mismo contexto tenemos en España a la compañera periodista Cristina Fallarás, ¿no? Con Sí. amenazas, con estigmatización contra ella. A diario le llegan mensajes en sus redes sociales y creo que, bueno, aquí también tenemos periodistas amenazadas, me incluyo, con el tema de denunciar las violencias de género contra nosotras. Paula, tenemos un discurso de odio, ¿sí? De odio de los hombres, entonces ahora es
si nos denuncias, nos estás dañando el buen nombre, si nos denuncias, estás haciendo que los hombres valgamos menos, ¿cómo manejar todo este discurso? Porque es que ya las redes sociales están inundadas de influencers, de estas personas, de estos hombres que nos atacan, que entonces si tú quieres un hombre de valor, tienes que ser así, así, así. O sea, tienen unos perfiles de mujeres que son ya para estas alturas del tiempo, de los siglos, son totalmente absurdas y pareciera como que estamos regresando a siglos anteriores. Entonces, ¿cómo manejar todo esto? Tú que eres periodista, ¿cómo se maneja esto en las redes sociales? Bueno, ya te digo, es difícil. Nosotros en un principio, en otro colectivo que también colaboré de mujeres víctimas de violencia de género, eh, que son unos grupos de ayuda mutua, en el que a una de nuestras compañeras, su marido finalmente la asesinó, ¿no? Ella venía denunciando que había querido matarla. eh, la carátula y la justicia entendió en ese momento que era una agresión simple. Ella intentó plantear en la justicia por todos los medios que estaba en peligro y que lo sentía así. Y bueno, finalmente su marido la asesinó, entonces las compañeras de ese grupo nos organizamos para difundir su caso y pedir justicia, ¿no? Es decir, tenemos en estos grupos de personas que están en las redes sociales estas campañas de odio, ¿no? Todo el movimiento anti-woke, supuestamente, que nos toma como objetivo, pero también hay un montón de estamentos en la sociedad, el Poder Judicial, algunos operadores de justicia especialmente que no comprenden este tipo de reclamos y que operan muchas veces como elemento de disciplina, ¿no? Es decir, si te atreves a denunciar o a manifestar esta desigualdad, bueno, las consecuencias no tardarán en llegar y es algo que es difícil de manejar. Nosotros en ese grupo en algún momento hacíamos muchas actividades, hicimos muchas manifestaciones y en un momento dijimos, bueno, quizás es momento de hacer otra cosa, pensar otras estrategias, porque es exponernos a gente que realmente parece muy violenta y no sabemos muy bien hasta qué punto pueden llegar, ¿no? Por la seguridad nuestra, de nuestras familias, de nuestras compañeras. Sí. Entonces es difícil de valorar cuál es la estrategia mejor. También te digo que, bien nos conocemos todas, el feminismo está acostumbrado a esto y entonces, si bien se valora cuál es la mejor estrategia, el silencio sabemos que nunca es la mejor de las opciones. Y entonces, bueno, por ejemplo, hay otra periodista argentina que quizá la conozcan, que trabaja en una radio, se llama Julia Mengolini, que acaba de ser víctima de una campaña atroz, brutal, de desprestigio, porque parece que nuestro nombre tiene que ser mancillado para que lo que digamos no tenga ningún valor. Y entonces a Julia Mengolini difundieron unos videos creados por inteligencia artificial en los que se la veía, bueno, como manteniendo relaciones íntimas con su hermano, que es una bestialidad enorme. Y después del mal trago que ella pasó en esta situación y rodeada de mucho apoyo también, porque también hay que decirlo, ¿no? Esta gente no es la mayoría de la sociedad, ni mucho menos, aunque en apariencia hagan mucho ruido. Bueno, llevaron el caso hasta organismos internacionales para pedir que este tipo de actuaciones tenga algún tipo de condena, más allá de la condena social y del apoyo que se le pueda dar a la víctima, sino algún tipo de consecuencia legal, ¿no? Es decir, esto no puede ser asumido. Existen unos derechos que todas las mujeres tenemos como seres humanos y además como mujeres, entonces no deberíamos permitir como sociedad que esto pase. Entonces, bueno, este es otro de los casos en los que te digo que a pesar del dolor y el daño, bueno, también hay mucha solidaridad y hay mucho activismo, que busca que la legalidad se imponga, una legalidad que sea justa. Claro. Bueno, tenemos por otro lado 621 feminicidios en lo que va el año en Colombia, más o menos 228 en Argentina, 349 en Venezuela, 597 en México, no tengo la cifra de Brasil, pero debe estar por ahí más o menos, em, y 38 más o menos en España.
¿qué está pasando? Por qué nos siguen matando de esta manera? ¿Por qué nos siguen agrediendo de esta manera? Pareciera que lo que acabas de decir, nuestros derechos humanos no valieran para nada en este mundo patriarcal, ¿no? Todavía, porque no salimos de ahí y creo que tardaremos un buen tiempo en salir, pero estas cifras tan preocupantes, Paula, nos hacen, si se quiere, más vulnerables ante la sociedad y ante esa mirada de los hombres. Muchos dicen, no, pero es que los hombres también mueren y mueren más que las mujeres porque vamos a la guerra. Entonces, ¿cómo desmontar estos discursos que justifican tanto feminicidio? Bueno, yo creo que la pedagogía a la que apelamos siempre, ¿no? Cuando en el caso de las feministas Una llevan, cosita, es sí. mejor educar al niño para que no agreda y no a las niñas para que no pidan refugio o pidan, ¿no? Es lo que Sí, últimamente pero estamos bueno, diciendo. esa es la sociedad en su conjunto, a pesar de la gravedad de la situación y de estos datos que vos decís, que yo creo que a veces bueno, la gente que tiene este discurso de dato duro, bueno, también puede presentársele, porque no es verdad el relato. Entonces, el dato duro, cuando hay estadísticas confiables, también ayudan a ver que existen unos patrones, que las mujeres morimos a manos de gente de nuestro entorno, mayormente en nuestras casas, y entonces que no es verdad que haya una persona que tenga un problema mental, que entonces, bueno, no, existe una violencia estructural dentro de la sociedad, implantada en las relaciones humanas, y es algo que tenemos que cambiar. Y a pesar de lo que te decía, a pesar de que los datos son muy alarmantes y vemos este retroceso, el backlash sobre los feminismos, también te digo que me parece que hay muchas instituciones que poco a poco, me gustaría que fuese más, pero no es justo sino reconocerlo, están permeadas a un nuevo planteo, ¿no? A intentar pensar las cosas desde otro lado. Y que, bueno, con mucho esfuerzo, las mujeres vamos ocupando espacios, quizá no son los más cómodos, pero es la tarea que tenemos, ¿no? De decir, bueno, mantener nuestra posición y hacer visible, a pesar de todo, que son derechos humanos y que no pretendemos estar por delante de nadie, sino que de alguna buena vez ya dirimir los asuntos de nuestra vida según nuestro criterio. Es tan simple como eso. Me quedaría hablando contigo muchísimo más, pero nos quedan 4 o 5 minutos, entonces vamos a escuchar un video y un audio de unas mujeres con las que estuve charlando ayer eh, sobre sus experiencias y luego para cerrar escuchamos a Sime con un mensaje que nos quiere dar y también Isabel, si quieres cortarnos algo al final, te escuchamos. Entonces, Nicolás, vamos por favor con el video y un audio, por favor. Eh, Hola, mi nombre es Vanessa. Hoy, el Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, quiero contarles que he sido víctima desde muy niña de violencia física, verbal, psicológica, emocional y también sexual por parte de mi padre. Bueno, más bien de ese ser humano que me dio la vida. Eh, También en escenarios de la vida pública y en escenarios de la vida privada. He estado en tratamientos psicológicos, he estado en tratamientos psiquiátricos. Hoy estoy llevando un proceso que está orientado hacia mi sanación y creo que el mejor mensaje que les puedo decir a las mujeres que también hemos pasado por esta situación es que no nos callemos. El silencio es cómplice. Denunciemos. Buenos días, mi nombre es Miriam Consuelo. Quiero contarles que fui víctima de toda clase de violencia, pero lo más triste es que el poder en este país hizo que ese personaje no pagara el daño que me hizo, a pesar de tener ley de protección,
a pesar de tener todos los entes de control, el único que pudo ayudarme fue mágicamente, fue Dios, porque la humanidad a veces se hace la sorda. Invito a la comunidad a estar más pendiente de las mujeres, a ayudarnos unas con otras. Invito a que hagamos una cadena de protección sobre nosotras mismas, porque es lo más importante. Somos tan fuertes que podemos romper cualquier cosa unidas. Bueno, y sí, Buenos mensaje. días, mi nombre es Yuri Viviana Gutiérrez, tengo 37 años, fui víctima de intento de homicidio por parte de mi padre cuando era pequeña y lamentablemente después cuando conseguí pareja, pues repetí la historia y fui víctima de todas las formas de violencia hasta que decidí que no quería que mi hija repitiera la historia y decidí irme con ella. Soy sobreviviente y quiero cambiar la historia. Hola, mi nombre es Leini. He sido víctima de violencia de género en diferentes circunstancias de mi vida. Desde mi infancia fui víctima de mi padre y tuve que ver también cómo él agredía a mi mami, no solamente física, sexual, sino también psicológicamente. Eso me ha marcado terriblemente en la vida, de tal manera que también he tenido relaciones abusivas en las que he sido víctima de violencia física y sexual. Ahora soy madre y eso me ha llevado como a revisar muchos temas de mi vida y digamos que en ese contexto estoy en un proceso terapéutico que pues me tiene hoy aquí hablándoles de eso. Ahora sí, me dale. Ahora escuchando a estas mujeres, ¿no? Como el cambio que producen ahí tan radical cuando dicen, ahora soy madre, ¿no? Porque ya, ay, perdón, ya no es el miedo a que nos pase algo a nosotras, ya tenés una hija y es el miedo constante de que le pase algo a ella. Es como muy terrible. Yo quiero leer una cosa que vi ayer en una página de Instagram de Sudestada, que me impactó un montón y bueno, lo quería compartir. Se llama A mí no me pasó nada y es de Zuleika Esnal, que es actriz y escritora. Dice, a mí no me pasó nada. Sí, te pasó. Si te apoyaron en el colectivo, si te mostraron la pija por la calle, si alguien se masturbó en el tren mirándote, sí, te pasó. Si tuviste que cambiarte de asiento en el trabajo porque tu compañero te incomoda, si tenés que bajar la vista asqueada porque te acosa con la mirada, pero ¿a quién vas a quejarte? Y además, ¿de qué? Si no te hizo nada. Si te cruzaste de vereda por miedo, y si ese miedo no es precisamente a que te roben el celular, sino a morir, te pasó. Si salís con auriculares para no escuchar cómo te romperían esto o aquello, te pasó. Si el amigo de tu amigo se desubica borracho, pero vos sos la loca que no le tuvo paciencia, te pasó. Si jamás fuiste libre de volver a cualquier hora, como no sea acompañada, te pasó. Si tuviste que avisar la ruta que está tomando el chofer y pasarle la patente a tus amigas, si no contestar un mensaje asustó a toda tu familia, te pasó. Si cada vez que tu hija salió de casa rogaste por favor volver a verla, si disimulaste con un pasalo lindo el terror a que no vuelva, si desde que tenés memoria estás avisando que estás viva cuando llegaste a casa, te pasó. No es,
llegué bien. Entiéndanlo. Llegar bien no es transpirar con las llaves en la mano corriendo hasta la puerta. No es mirar a los costados y hacia atrás, muertas de miedo. Llegamos vivas, no bien. Sí es que llegamos. Muchas tuvimos hasta ahora la suerte de que nadie nos violara, la suerte de novios que no pegan, la suerte de no ser Úrsula, Micaela, María Soledad y tantas otras. Basta. Esta suerte también nos tiene hartas. Acá no hay excepciones, hermana. Discúlpame. Te pasó a vos, me pasó a mí, nos pasó a todas. Bueno, me parece, no sé, es como muy espeluznante, ¿no? Que todas, sin excepción, como dice acá, hayamos vivido en cualquier momento de nuestra vida, o en algún momento, todas, literalmente, hemos vivido acoso. Y bueno, las desgracias de los asesinatos también me parecen terribles. También el otro día, hace 2 o 3 días, salió la autopsia de las nenas que habían matado en Florencio Varela. Estas 3 chicas, 2 de 20 y una de 15 años, y de solo leerlo me bajaba la presión y tuve que parar porque, claro, pensaba en esto, 15 años, o sea, son criaturas y no nos ven, o sea, no nos ven personas. Y bueno, nada, esto es muy tremendo. Todo es Gracias, muy Sime. tremendo, la lucha que tenemos que Gracias. hacer constante, sí. Bueno. Nos quedamos sin tiempo. Sí, Isabel, sí. 30 Bueno, segundos. yo Porfa. agrego muy rápidamente, efectivamente, la cifra que nos están manejando pues es escalofriante en el caso de México. Oficialmente se habla de 1 o 2 casos al día. La realidad es que los colectivos que tienen un poco más de mapeo en el tema del territorio están hablando de 8 o 10 mujeres que diariamente no regresan a sus casas, de familias que no vuelven a ver a las mamás, no vuelven a ver hermanas, no vuelven a ver hijas. No puede ser que nosotras tengamos que vivir con miedo, que tengamos que estar siempre a la expectativa de hoy sí voy a regresar a casa, que tengamos que educarnos entre nosotras, porque esa es la visión que se tiene de cómo te tienes que cuidar tú, pero no se le enseña al mundo que te tienen que cuidar y que te tienen que respetar porque eres un ser humano, que tienes el derecho de ejercer tus derechos y que tienes el derecho de regresar a casa sana, salva y segura, sin tener una sola situación que afecte tu desarrollo emocional, social o el entorno de tu comunidad. Hay muchísimas situaciones, creo que son expectativas irreales, paradigmas que tenemos que romper. El tema de conocer y reconocer los protocolos que se tienen en México. Tenemos la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y los protocolos de acción. Sin embargo, se quedan en el papel porque a veces por el desconocimiento o por la omisión de estos procesos no tenemos un fin adecuado, porque los procesos jurídicos se caen porque no hubo una adecuada instrumentación de estos mismos, y entonces todo el trabajo que se generó a través de estos protocolos se cae por una omisión o por un descuido. Creo que cerraría con esta parte. Tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos mucho el tema de la concientización, pero creo que nos hace falta más pasar al tema de la propuesta y la ejecución. Esa sería mi participación, al menos de la experiencia aquí en México. Y muchísimas gracias y un honor estar con ustedes nuevamente, compañeras. Gracias, Isabel. Gracias, Paula. Gracias, Sime. Y yo quiero dedicar este programa no solamente a las mujeres que el patriarcado nos arrebató, sino a las mujeres en Gaza, a las niñas que están sufriendo este invierno, que están siendo también violentadas por este terrorífico Estado de Israel. Entonces, a ellas va este programa, a todas las mujeres que no están, a las que estamos para que nos sigamos cuidando. Y bueno, terminamos el programa por hoy, compañeras, compañeros. Hasta el próximo miércoles, Nicolás. Gracias. Madura, 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 madura.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento